Como no tengo ningún interés en habilitarme como una especie de especialista en dificultades, es decir, siempre ser portadora de la mala onda, todo, no se puede todo, lo que es imposible. Bueno, no crean que les traje algo demasiado hot, pero intenté justamente despegarme de retomar los temas que hemos trabajado en las clases, o sea, la angustia, síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. De cualquier manera, obviamente hay cosas que van a tener que volver a escuchar, porque si alguna otra vez han estado, van a tener que volver a escuchar. Y bueno, quizás haya otras que puedan ser más nuevas. Si bien toda práctica, toda disciplina lleva implícita sus propias dificultades, interrogarnos acerca de nuestro quehacer como analistas agrega algunas particularidades. De los tres imposibles freudianos, analizar es la imposibilidad que nos concierne. Responder éticamente a esta práctica supone desde el comienzo confrontarnos con un imposible. La perspectiva desde la que interrogamos sus vicisitudes nunca será ingenua. Supone una lectura del psicoanálisis desde una posición ética. Y subrayo, una lectura, una posición, o sea, no es la única posible y en ella estamos implicados subjetivamente. No disponemos de un metro patrón desde el cual podamos determinar si una intervención, una interpretación o una enseñanza es correcta. Si algo ha alcanzado, entre comillas, su objetivo. Solo a posteriori podremos escuchar algo por sus efectos. No digo nada nuevo con esto, pero me parece que había que decirlo. O sea, el sujeto está combinado a elegir y el analista a apostar. El riesgo siempre está presente. El riesgo son las palabras mismas. Con ellas trabajamos. No nos sorprende entonces que intentemos buscar garantías para evitar nuestra propia angustia. También sabemos que cuando más intentamos asegurar nuestros pasos, más se nos dificulta avanzar. Aprendimos de Freud y Lacan que la nuestra es una práctica de la dificultad, porque los obstáculos con los que nos encontramos no son casuales, no son eludibles, no se trata de recurrir a algún desvío ingenioso. El obstáculo en psicoanálisis es fundante, estructural, constitutivo. Es decir, permite el trabajo analítico y al mismo tiempo constituye su límite. No es casual que la angustia que nos orienta y nos señala la posición de un sujeto en un análisis siempre implica el riesgo, cuando se torna insoportable, de derivar en un actinado o un pasaje al acto. Nos dice que la transferencia ha reabierto, la angustia me refiero, nos dice que la transferencia ha reabierto en el sujeto las marcas de su castración, pero lo expone a la posición del infante, cuya indefensión a veces se torna insoportable. Podríamos decir que el síntoma es una limitación para el sujeto en acceder a su deseo, pero al mismo tiempo le brinda un soporte fantasmático que le permite regular sus intercambios con el otro, o sea, lo sostiene como sujeto deseante. Nuestros obstáculos son constitutivos, estructurales, decíamos. Bueno, de este orden son. Si nuestra práctica no se reduce a ser el ejemplo, la viñeta clínica, palabra gastada si la hay, o sea, si nuestra práctica no se reduce a ser el ejemplo de lo bien que Lacan y Freud han pensado el psicoanálisis, si acordamos que la verdad no puede ser recubierta por el saber, que un análisis conlleva siempre el hallazgo, el acontecimiento, la participación del azar,
Nuestras preguntas serán verdaderas y no retóricas. Preguntas que nos atraviesan en el punto mismo donde nosotros mismos, en tanto hablantes, somos un obstáculo privilegiado para sostener la posición analítica. Estamos hechos de la misma estofa que el paciente, dice Lacan. Por lo tanto, nos enredamos. Estamos sujetos a prejuzgar, a identificarnos con el paciente, a querer su bien, como si supiéramos cuál es. A veces no podemos sustraernos a la angustia y además estar advertidos no nos pone a salvo de nada. Es allí donde debemos lidiar con la abstinencia, que no es neutralidad, y este es otro obstáculo. Si nos animamos a dejar de ser más correctos que verdaderos, a apartarnos de lo políticamente correcto, según las consignas del momento, podremos poner en juego nuestra propia falta de otra manera. La dificultad se muestra por sí misma. La angustia de castración no lo habita solo al paciente. Se trata del límite de un paciente con un analista en un análisis. ¿De cuántos interrogantes nos ponía a salvo la contratransferencia? ¿A cuántos nos expone la responsabilidad ética del deseo del analista como función? Obviamente todos sabemos que cuando apelábamos a la contratransferencia, todo lo que el paciente sentía era producido por el paciente. Por lo tanto, estaba relevando en su responsabilidad, ¿no? Qué diferente es esta otra posición donde alguien debe sostenerse y sostener una función desde esta posición ética. Allí, ¿no? En sostener el deseo del analista como función, allí solo consistimos como síntoma de una práctica imposible. Ahora, digo, si después de tantos años de diván, o de sillón y diván, solo podemos repetir experiencias y saberes coagulados, ¿qué ha pasado con nuestra propia experiencia? ¿Dónde está la tan mentada singularidad? Y no me refiero solo a la del paciente en el caso por caso, sino a la nuestra, a la que nos confrontamos en nuestros propios análisis, y me refiero al impropiamente llamado análisis personal. ¿Por qué no podemos tomar la palabra, tener voz? ¿Qué ideal sostenemos que termina aplastándonos? Quizás aquí deberíamos volver al problema de las instituciones, en especial las analíticas. Sabemos que un análisis debe conmover las certezas de aquel buen neurótico que nos consulta. Eso nos queda claro. Pero el mayor obstáculo es la certeza del analista, porque esa sí impide escuchar. Y subrayamos este obstáculo al servicio de la resistencia del analista cuando reemplazamos querer saber por creer saber. Pregunta: en tanto analistas, ¿estamos dispuestos a ser principiantes, a tomar en serio la enseñanza freudiana cuando dice que cada análisis pone en cuestión todo el psicoanálisis? Otra pregunta: ¿somos capaces de dejarnos sorprender en la escucha, tolerar la espera, sin arrojar sobre el discurso del paciente todo el saber para ponernos a resguardo de nuestra propia incertidumbre angustiosa? Sabemos que lo más inquietante del acto analítico es la imposibilidad de controlar sus efectos. Decía, si nos animábamos a ser principiantes. Digo, ser principiantes como lo opuesto a la concepción cronológica y acumulativa de la experiencia. Podemos pensar la experiencia como aquella posición a la que nos han precipitado nuestras propias marcas, las marcas de nuestras transferencias, de nuestra práctica, de nuestros análisis.
Tenemos algunas certezas y algunos saberes producto de todo este devenir mediado por las operaciones de la memoria y el olvido. Pero no somos dueños de nuestra posición de escucha, la habitamos. Disponemos de ella hasta donde ella nos lo permite. No escuchamos desde donde queremos o decimos escuchar. Escuchamos desde donde podemos y cuando podemos. Esa es la deuda a transmitir. Pero galardonar la experiencia como garantía imaginaria no es más que sentarnos sobre un cúmulo de prejuicios a no escuchar. Entonces, no importan los contenidos sobre los que nos interroguemos, nunca van a faltarnos, sino la dirección en que lo hagamos, un cierto horizonte de escucha, un modo de leer lo que está en juego. O sea, tratamos de escuchar una repetición y no de repetir una escucha. No solo en los análisis, en los textos, en nuestra enseñanza, en los lugares que compartimos con pares. Frente a lo que nos encontramos, casi siempre una verdad escasa, fragmentaria, insuficiente, dicha a medias. Intentamos entonces que esto nos cause, en vez de desilusionarnos. Es tarde para añorar la completud. Una mala noticia. Es tarde para añorar la completud. El duelo por el límite del análisis, que incluye nuestros propios límites, implica volver a analizar el enredo con los ideales, analíticos, entre otros. Volver a pasar por el punto donde estos ideales han quedado instituidos, es decir, coagulados. Para finalizar, trabajando en la reacción terapéutica negativa, obstáculo férreo, si lo hay, me encontré con lo que dice Freud a propósito del masoquismo. Nos inclinamos ante el poder de las superpotencias ante las cuales vemos naufragar nuestros esfuerzos o nuestro trabajo. No sé bien qué es lo que dice. Señala un límite claro, la pulsión de muerte. No siempre se puede ir más allá. Ella es lo que está más allá. Entonces, algo de la ética pone en acto la riqueza que surge de las posibilidades de la inconsistencia y no de la obstinación en salvaguardar la coherencia. En última instancia, el obstáculo mismo de la otredad, el obstáculo mismo es la otredad del lenguaje, la dificultad de acercarnos a la lengua materna, en relación a la cual, aunque seamos hijos, siempre seremos extranjeros. Bueno, me invitaron por alguna cosa que escribí sobre el tema del pago en psicoanálisis, del dinero en psicoanálisis. De modo que voy a decir 2 o 3 cosas sobre eso. Le puse como título ¿con qué pagar o por qué pagar? ¿No? Y me parece que es un momento que para mí me parece que no deja de resultar bien interesante que hablemos del tema del pago. Justamente en este momento el Congreso Nacional acaba de sancionar una ley que se llama justamente de pago soberano, ¿no? Es una iniciativa que busca justamente, vamos a ver con qué chances que le paguemos, que le logramos pagar a la parte minoritaria de los acreedores o, mejor dicho, a la parte mayoritaria de los acreedores, ¿no? Que nos dejen pagar, ¿no? Y así disolver el vínculo que nos une a ellos, que nos ata a ellos. Y si esto ha sido un asunto crucial en la historia de nuestro país, fue porque estar en deuda resultó un asunto extremadamente complejo. En la medida que dicha deuda, acá hay un historiador que seguramente podrá decir lo suyo, es una deuda que no ha sido concebida para ser saldada.
sino que ha sido en cambio un modo de establecer la continuidad de un vínculo que no es exagerado situarlo en términos de subordinación. Cualquier revisión del mecanismo de la deuda externa, desde el empréstito de la Baring Brothers en el año 1822, pasando por la palabra de Avellaneda, el presidente Avellaneda, que dijo que prometía pagar la deuda sobre el hambre y la sed de los argentinos, en fin, pasando por el plan Brady, por la estatización de la deuda privada de Cavallo, por el megacanje, por el blindaje de los años 90. Digo, cualquier revisión del mecanismo de la contracción de la deuda puede advertir que la clave ha sido situar las cosas en el punto de imposibilitar el pago. De modo que solo le reste al país ocuparse de la refinanciación, ¿no? Perpetuando el saldo con intereses punitorios, etc. De modo que el acreedor quede como fiscalizador y como director de la economía nacional. Entonces, en enormes tramos de la historia argentina nos vimos llevados a la entrega de los resortes clave de nuestra economía, que es el objetivo mucho mayor para los prestamistas que la cancelación de la deuda, ¿no? Cuanto más provechoso fue para ellos, para la prolongación de su dominio, designar un ministro, ¿no? Diseñar una política económica, exigir la contracción del Estado, flexibilizar, trágico eufemismo, leyes laborales o previsionales, etc., ¿no? Y hacerse los activos públicos mediante privatización, que simplemente cobrar en dinero contante y sonante, como se dice, ¿no? Y en este contexto tenemos que decir que pagar con dinero y establecer una vía de cancelación siempre ha sido un modo de recuperar decisión nacional. A lo largo de la historia del país esto ha sido así. Cuando la deuda ha subido o ha bajado conforme se recupera o se recicla la decisión nacional, ¿no? Digo esto como marco para conversar sobre lo que puede implicar el pago con dinero, justamente en este momento, un momento histórico, una encrucijada muy particular, en la que estamos, en la que los llamados fondos buitres y los tribunales norteamericanos, si es que no son dos formas diversas de la misma lógica, lo que han impedido justamente es pagar. Cuando hablamos de estos asuntos, todos recordamos el Mercader de Venecia, ¿no? Aquella obra en la que Shakespeare trabaja un modo muy peculiar de entablar la deuda y saldarla, ¿no? Ustedes la recordarán, una cláusula, la famosa cláusula en la que el prestamista Shylock introduce en el acuerdo la particularidad: si la plata no me la devolvés, los 3.000 de tu casa, no me lo devolvés en tal fecha, te saco una libra de carne, lo más cerca del corazón, ¿no? Paréntesis, Shylock tenía las mejores razones para eso, porque para esa crueldad era la abolición subjetiva la que estaba en juego y no había cancelación material posible, ¿no? Paréntesis, digo, la deuda no puede ser saldada en un momento oportuno, fijado en el acuerdo, y Shylock bastante tenazmente se para de esa situación. No quiero dinero, ¿no? Ni el doble ni el triple del dinero pactado. Yo lo quiero, la famosa libra de carne, ¿no? Bueno. Vamos a ver cómo vamos de acá a la experiencia del psicoanálisis. Bueno, parto de una cuestión básica. El dinero instituido como pago no es un elemento neutro, irrelevante, ajeno a la experiencia del psicoanálisis, ¿no? Es un significante que forma parte de esa experiencia y que tiene que ser pensado en cada paciente en particular, uno a uno.
En consecuencia hay que pensar singularmente el modo que se cobra, los modos de los incrementos, las deudas que uno decide asumir, los incumplimientos de los pagos, etc. No es un elemento ajeno, repito. En ese sentido, tenemos que decir que Freud desde los inicios siempre consideró un asunto muy importante, difícilmente excusable. Y esto no obedeció a las penurias económicas de Freud, de los comienzos. Además de las penurias económicas de Freud, él se dio cuenta que la exhibición del pago creaba un enorme problema. Ustedes recuerdan que en los inicios su afán investigativo era tan grande que él creía que, bueno, exhibimos el pago para seguir investigando, para seguir analizando con los tipos. Incluso al hombre de los lobos, ustedes se acuerdan que le organizó una colecta. Hoy nos parece un disparate eso, pero era un asunto muy simpático. El tipo le organizó una colecta entre la gente de los colegas, los amigos de Freud, para resolverle la estadía en Viena al hombre de los lobos y para que pudiera solventar, la consecución del análisis pudiera seguir, ¿no? Bueno, se dio cuenta que apartaba esa resistencia, pero creó unas enormes resistencias, mucho mayores, ¿no? El paciente empeoró, se volvió un especulador tenazmente fijado en la posición de reclamar que se le dé, muy lejos de la idea de tener que pagar algo, de tener que dar algo de sí. Lacan, en función de campo, dice: aquí el don del dinero fue invertido por una iniciativa de Freud. Y agrega, al considerarlo un mantenido, dice, ¿no? Fue, textual, instituirlo decisivamente en la enajenación de su verdad, ¿no? Un sujeto mantenido a costa del peritaneo del psicoanálisis. Peritaneos, ¿saben qué son? Los peritanos en la Grecia antigua eran los tipos que por sus servicios a la polis merecían ser mantenidos. Bueno, el peritaneo del psicoanálisis es este, ¿no? Y Lacan, que no era un tipo de hablar por hablar y de escribir por escribir, dice que este asunto de mantenerlo económicamente implicó enajenarle su verdad, ¿no? El análisis se vio comprometido en esa abolición de esa verdad. De modo que no es sencillo no cobrar. No se le cobró y se le robó la verdad, ¿no? El manejo del dinero, podemos pensarlo entre las cuestiones de orden técnico, ¿no? Y como todas las cuestiones de orden técnico, no son universalizables, son muy difícilmente universalizables. Ustedes se acuerdan que cuando Freud escribe una incompleta serie de escritos sobre técnica, los inscribe en la tradición del consejo, ¿no? La palabra alemana, la voy a pronunciar mal, Ratschläge, ¿no? Está de consejos al médico, por ejemplo, forma parte del campo semántico de la recomendación, del asesoramiento, ¿no? De la sugerencia. Esto es importante porque me parece que cuando alguien habla de técnica no puede hablar sino en términos humildes de consejo. Casi como en la tradición de Maquiavelo cuando escribe El Príncipe. Son consejos que da. ¿Por qué? A mí me parece interesante plantear las cuestiones técnicas en la tradición del Príncipe, del maravilloso texto de Maquiavelo. Porque hay que estar ahí. En el lugar de analista, en el lugar del hombre de Estado. Una profesión imposible, como decía Liliana antes. De modo que escribir sobre cómo se tienen que hacer las cosas ahí solo se pueden hacer desde una modulación de humildad. Un consejo. Yo te aconsejo que hagas esto, pero lo puedes hacer de otra manera también. Así escribe Freud los escritos técnicos. Esa serie incompleta de escritos técnicos, ¿no? No hay un saber universal, no hay un episteme
ligada con una absoluta coherencia formal que permite cómo se tiene que responder en cada caso. Entonces, con la cuestión del dinero me parece que es muy pertinente hacer esta salvedad. Todo lo que voy a decir sobre el tema del dinero tiene una excepción. Freud recorrió, cuando en el año 1912 que hace este consejo, ya tuvo esas duras experiencias con el Rey Lobo, por ejemplo. El tipo dice: no aconsejo no cobrar, guarda, no coseché las ventajas que buscaba, mucha de la resistencia del neurótico se acrecienta enormemente por el tratamiento gratuito. Así, en la mujer joven, la tentación contenida en el vínculo transferencial, y en el hombre joven, su renuencia al deber de agradecimiento que viene del complejo paterno, ¿sí? Entonces tenemos que tener esto muy presente, porque no es para resolver nuestros apremios económicos que cobramos, sino para ubicar la relación analítica en un plano distinto del dominio. Por eso hablé de la historia argentina y la deuda. Si no media el dinero, si el pago está imposibilitado, ojo, porque se abre un horizonte complicado. El del dominio, el inagotable terreno de las prestaciones amorosas. ¿Qué te puedo cobrar? ¿No? Esa frase es el preludio de cualquier cosa, ¿no? Cobrame mejor. Entonces no atendemos no atendemos por amor ni para hacernos amar. Ni por una falsa filantropía, que ustedes conocen cuál es el reverso de la filantropía, ¿no? Y además de la amarga queja por la explotación de los pacientes. Entonces, cuando el analista cobra, me parece que se instala un punto. Se da por bien pagado con dinero y se abstiene de cobrar con otra cosa, reclamar otra cosa, ¿sí? Y al mismo tiempo le demuestra al analizante que pagando con dinero queda eximido de ofrecerse como para el goce del analista, ¿no? Ya por venir como objeto para el goce del otro, ya viene el paciente. O sea que no es cuestión de instalarlo en el análisis en esa posición, ¿no? Entonces decidimos que no pague con sus lindos ojos, como decía Freud, esa paciente que siempre se olvidaba de la billetera. Le pedimos que hable y que nos pague por eso. Piénsenlo bien, decía Lacan. Si no nos hiciéramos pagar, entraríamos en el drama de Atreo y Tiestes, que es el de todos los sujetos que vienen a confiarnos su verdad. Atreo y Tiestes fueron en la mitología griega dos hermanos que se pelearon por el trono de la ciudad de Micenas. Se pelearon a muerte. La historia de Atreo y Tiestes es la continuidad de unas zancadillas permanentes. Atreo se encama con la mujer de Tiestes o al revés, que lo traiciona, y que termina con que Atreo le mata a los hijos a Tiestes, le mata a los hijos, organiza un banquete de supuesta reconciliación, y en el banquete están los hijos de Tiestes, ¿no? A los que se los termina convidando. Lacan dice que cobramos para que no entran en el drama de Atreo y Tiestes. Si yo entiendo bien, uno cobra para no comerse a los hijos de los pacientes, entonces, ¿no? Ironía. Pero no es sencillo ni cómodo el lugar en el que la transferencia coloca al analista muchas veces, ¿no? ¿Recuerdan la comparación que hace Lacan en el seminario de la carta robada? Dice que nos hacemos emisarios de las cartas, ¿no?
que en la transferencia nos hace recibir y que durante un tiempo las tenemos en esa espera sufriente, en souffrance, dicen, ¿no? En la espera sufriente hasta asignarle un destinatario, un destino. Pero un emisario no es solo un mensajero. Un emisario también es un desaguadero en el que se desagota un estanque, según la definición del diccionario, ¿no? Y a veces soportar ese desagüe no es cosa sencilla, sin irse a la zanja ni mandar a los caños a los pacientes, ¿no? Y esto debe ser la práctica de esta enorme dificultad debe ser algo que contribuye a esta definición de la profesión imposible. Entonces, una de las maneras de semblantear el objeto al que la transferencia nos lleva, de semblantear sin terminar identificado con ese objeto y sin terminar siendo cagado, chupado, cogido, o las modulaciones pulsionales a los que esos verbos nos llevan, ¿no? Una de las maneras es hacer intervenir el dinero. Y esa es la responsabilidad que tenemos de hacer intervenir el dinero, tratando de conjurar ese riesgo, neutralizando la transferencia, haciéndole equivalente al significante que mata toda significación, dice Lacan, es el dinero, ¿no? Haciéndole equivalente a ese significante más aniquilador de toda significación. Yo creo que algo del goce del analista tiene que estar jugado en el tema de cobrar, en el sentido de darse por satisfecho con eso, ¿no? Ahora, un paréntesis: ¿qué pasa en aquellas situaciones donde nuestra práctica está jugada en lugares donde el dinero no interviene? En tanto, el analista no cobra con dinero, no intervienen los honorarios. Es una palabra que nunca me terminó de gustar mucho, la palabra honorarios. Pero bueno. ¿Qué pasa cuando el dinero no oficia como medio de pago? Por ejemplo, en ciertas coyunturas hospitalarias, institucionales, ¿no? No hay que ser hipócrita ni mojigato con el dinero, recomendaba Freud, con sensatez. No hay que hacernos los boludos con ese tema. Entonces, yo creo que cuando no interviene, como decía, en ciertas coyunturas, uno tiene que hacerse la pregunta: ¿por qué está allí? ¿No? Creo que es una pregunta que hay que hacérsela a título personal, cada uno tiene que hacerla en nombre propio. La contestación a esa pregunta. Yo propongo dos cosas que me parece que pueden ayudar. Mi experiencia indica que ayuda mucho tener todo lo claro que sea posible, porque uno está ahí, y tener las cuentas claras consigo mismo, ¿no? Porque un analista decide sostener una práctica en esas coyunturas donde el dinero no interviene. Yo tengo unos cuantos años de hospital donde no cobré nunca con dinero, ¿no? Entonces, mucha gente ha pasado por ahí. Entonces, no es lo mismo que alguien sostenga su práctica en esos lugares por el valor que le asigna, por ejemplo, a su formación, a la creación y al sostenimiento de lazos con compañeros, por su pasión por la salud pública, por ejemplo, el aprendizaje de la doctrina, ¿no? Infinidad de dispositivos que se tienen como para que algo de la transmisión se juegue ahí, ¿no? No es lo mismo que alguien digo, cobre así, siente que cobre así, que transite esos lugares con la resignación de estar transitando un lugar de segunda categoría, en la espera de llevarse pacientes al consultorio privado, ¿no? Privatizarse, decíamos en mi época, ¿no? Privatizar pacientes. Entonces hay que pensar en qué lugar de desecho quedan aquellos desgraciados que no pueden pasar al consultorio privado, ¿no?
Bueno, es un tema muy arduo, que por suerte se ha transitado ya mucho, en el sentido de denunciar la canallada que implica pensar que en esas instituciones, en los hospitales, etcétera, en las salitas, se trabaja con alguna variante degradada de la psicoterapia y que al oro puro del análisis se accede por fin cuando se entra al consultorio privado, ¿no? Eso es una canallada, plantearlo en esos términos. La segunda cuestión es considerar una distinción que puede avisarnos sobre una frontera del laburo, del trabajo, del análisis ahí. ¿Qué pasa cuando determinada resistencia de transferencia, las pasiones odio-amorosas, por ejemplo, no le podemos poner el significante del dinero para neutralizar? ¿No? ¿Qué pasa con esas situaciones? A lo mejor tenemos que pensar, caso por caso, si no es un momento de marcar un término del análisis ahí, sin que eso implique necesariamente que el paciente tiene que continuar el análisis en el consultorio privado, ¿no? Yo creo que es peligroso que uno no se haga algunas preguntas en relación a cómo cobra, porque puede ingresar inadvertidamente, o por la pasión del desconocimiento, puede ingresar en un terreno donde intente cobrarse de otra manera, ¿no? Entonces, ¿por qué cobramos con dinero? Yo creo que si la abstinencia quiere decir algo, tal vez indique que el analista no solo se guarda el dinero en el bolsillo, sino que se guarda de imponerle ideales, afanes personales a los pacientes, mantenerlo como una pieza valiosa para su investigación, ¿no? Como le ocurrió, por ejemplo, a Freud con el hombre de los lobos, ¿no? Destinarle sus deseos eróticos o no, gozar de las libras de carne del paciente, designarle un ministro de Economía, ¿no? Inculcarle una política, ¿no? La ética del psicoanálisis me parece que no nos permite lograr eso. Y que se guarde de eso, quizás esté en la vía de establecer la máxima diferencia entre sus ideales y el lugar al que la transferencia lo lleva, ¿no? Entonces, ¿por qué cobra un analista? ¿Por qué cobra? ¿Por qué no impide el pago en dinero? Yo creo que, entre otras cosas, para no convertirse en buitre. Muchas gracias.